de la mañana, 15 minutos. Bueno, me gusta esa tertulia en la que la palabra y la música se juntan, porque de alguna manera es como la esencia de una parranda vallenata. La parranda no es parranda en su esencia, la parranda es conversación, hay que estar sentado, no se puede estar de pie. En algún momento era muy masculina, no había mujeres, ya obviamente son protagonistas las mujeres. Vamos a hablar de literatura en un momento y de vallenato, con dos invitados, Gustavo Caraballo, pedazo de acordeón y otros relatos vallenatos. ¿Cómo está, Gustavo? Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación aquí en RCN. Contento de poder estar acá este sábado hablando de vallenato, de ese género como la cumbia, pues netamente y 100% colombiano y nacido en nuestra costa caribe, en ese Magdalena Grande. El problema es que la cumbia parece que se la llevaron para otros lugares. Se la llevaron, pero es netamente colombiana. Sí. Que no se les olvide es curioso, eso. Por ejemplo, vi a una TikToker diciendo... La cumbia argentina tiene estos orígenes, y entonces ahí suena la cumbia sampuesana y recuerdan que es colombiana, pero lo que pasa es que como hacemos tan poca cumbia acá, parece que la cumbia fuera mexicana, que fuera villera, que fuera argentina, que fuera de otros lugares, ¿cierto? No pasa lo mismo con el vallenato, Hay cumbias prácticamente de México a Argentina, sí, pero esas cumbias que suenan precisamente en Argentina, en Perú, hasta en Bolivia, pues tienen el arraigo colombiano y tienen la esencia de lo que es Colombia, por así decirlo. Hay una dama que le dicen la reina de la cumbia colombiana, por ejemplo, estuvo en el Estadio Azteca en el cierre de la campaña de López Obrador. O sea, eso habla de esa confluencia entre los dos lenguajes. ¿Qué tanto se escribe de vallenato, Gustavo? Siempre se ha escrito mucho. Yo creo que hoy en día podemos encontrar muchos libros sobre la historia del vallenato. El maestro Julio César Oñate Martínez ha escrito muchos libros sobre el vallenato. Daniel Samper, el periodista, pues ha escrito también. Claro, entró a la Academia Colombiana de la Lengua con una disertación sobre vallenato de la mano del maestro Juan Gosaín y con la interpretación de las canciones de Ivo Díaz. Ivo Díaz, exacto. ¿Cierto? Y hay una grabación muy bonita de ese momento cantando Matilde Lina, por ejemplo. Entonces creo que sobre la historia del vallenato como tal, de hecho la fundación tiene su librería con Paichipuco, allá se pueden encontrar más de 50 libros que hablan sobre la historia del vallenato, que documentan la llegada del acordeón, que documentan, digamos, que muchas veces creemos que el vallenato nació con el acordeón, digamos que y nació con guitarra, mucho antes del vallenato había vida en la música. Lo que podemos como llamar el organigrama del vallenato ya existía antes del acordeón. Lo que pasa es que el acordeón llega y desplaza la gaita y entra como en esa trifonía con la caja y con la guacharaca, que además la caja como la conocemos hoy, pues no es la caja original, sino antes era un tambor mucho más grande, mucho más africano, por así decirlo, hasta que la misma evolución pues lo llevó a hacer ese cajón pequeño que hoy en día conocemos. Y la guacharaca, que toma el nombre del sonido parecido de un animal, que es de origen chimila, antes era un instrumento larguísimo que se apoyaba entre el pie y el hombro, y ya después pues evoluciona, por así decirlo, a la guacharaca que conocemos hoy. Y antes existía la gaita, y la gente llega el acordeón y lo saca. Que no cabía en Transmilenio, por ejemplo. Y ahí ya llega el acordeón y desplaza pues a la gaita en ese momento. Entonces digamos que ese organigrama, que yo lo llamo así, o esa trifonía, sí, pues ya existía. Y ya después conocemos pues el acordeón, el vallenato en guitarra y en acordeón. Oiga, estaba recordando Jorge Ignacio Garnica. Muy buenos días, Jorge Ignacio, ¿cómo va todo? Buenos días, Indalecio, a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Una disertación haciendo la evocación de lo que fue la presentación en la Academia Colombiana de la Lengua en su momento, el maestro Juan Gosaín y Daniel Samper, sobre los juglares, ¿cierto? Sí. Fue de esa épica de lo que significaba la juglaría, digamos, medieval en otras culturas, y cómo se hizo una analogía del juglar vallenato. Sí, es como una metástasis de lo que ellos llamaron el méster, que significa oficio, el méster de juglaría medieval, sí, que se replicó acá de
de una manera muy diáfana, ¿no? Entonces también se hallaron los juglares, los poetas en los caminos, pero acá habían unos factores que diferenciaban que eran también bien interesantes, porque acá llevaban eran noticias de un lado a otro. Una vez un medio de comunicación. El 3 veces rey vallenato, Alfredo Gutiérrez. el maestro Alfredo Gutiérrez decía, es que en la época, gracias hermano, me salvó la vida, me tiró un tremendo salvavidas. Él decía que en su momento, por ejemplo, escribían canciones porque no podían enviar cartas, ni había otra manera de comunicarse, que es una manera bella de hablar de lo que significa el vallenato, ¿no? Sí, claro, lo epistolar del vallenato es muy bonito, ese mensaje que va a través, y también esa forma esa forma rústica de comunicación entre los pueblos, cómo sabían lo que ocurría de un pueblo al otro gracias a las canciones vallenatas que llevaba el juglar a través de los caminos. Eso fue muy bonito. Bueno, vamos a conversar con dos de nuestros invitados. Pedazo de acordeón y otros relatos vallenatos construido sobre la égida de la literatura, sobre cuentos. Ya nos va a contar Gustavo de manera puntual de qué se trata. Y antes del juglar, de Calixta Editores, es una casa editorial cercana al fin de semana, Jorge Ignacio Garnica, pero está también Samuel Torres en la conversación. El hombre está en la sesión de fotografías, pero va a ser no mentira. ¿Qué hubo, Samuel? Buenos días, hermano. Buenos días. Bueno, ¿qué significa el acordeón para su vida? ¿Qué significa el acordeón para hacer vallenato, Samuel? El acordeón para mí es todo. Como tal la música, siento que con el acordeón me transporto a otros lugares. Por ejemplo, cuando me siento triste, nomás es ir a parrandear con él y me siento como... Hermano, invite. Invite. Oiga, una referencia poderosa sobre el vallenato. Estábamos hablando de las historias que se han construido sobre el vallenato, y nada más que en su momento le preguntaron a Gabriel García Márquez sobre 100 años de soledad, y decía, 100 años de soledad es un gran vallenato. Es un vallenato de más de 300 páginas. De 300 páginas. La pregunta famosa, de hecho, se la hizo Juan Gosaín en el 78, si no me falla la memoria, después de que Gabo gana el Rómulo Gallegos, y tuvieron esa entrevista para El Espectador. Y ellos, pues obviamente fue una charla muy amena entre dos hombres netamente caribes, pues Juan Gosaín del departamento de Córdoba, muy estudioso del vallenato, creo que en exceso enamorado del vallenato, el maestro Juan Gosaín en muchas cosas, y trabajando para El Espectador, el maestro le hace esa pregunta a Gabo, y ahí es donde pues nace, digamos, esa famosa frase que es un vallenato de más de 350 páginas, y digamos que esa es una discusión que siempre hemos tenido con Nacho, sobre pues ¿qué puede ser el vallenato, no? Porque ¿qué puede ser el vallenato? A ver. Es un género musical, es una expresión folclórica, y es una expresión que nace de una necesidad de cantar las cosas. Como bien lo dijo Nacho al principio, yo creo que finalmente nuestros juglares fueron nuestros primeros periodistas, porque ellos eran eso. Además que el término juglar lo adoptan de los juglares del siglo XIX y el siglo XVIII en Francia y España, que declamaban poesía. Eso hacía un juglar. Entonces, claro, cuando digamos la similitud en lo que hacían, de ir a cantar o contar algo, llevar una razón, lo que sea, pues era muy parecido a lo que hacían. Por eso es que, digamos, les adoptamos ese término de juglares, y ahí empieza como yo siempre he dicho que nuestra propia, o más bien nuestra pobre infraestructura como país, nuestra falta de vías, nuestra falta, digamos, en su momento de tecnología para comunicarnos, para hacer una llamada, para enviar una carta o lo que sea, también fue un caldo de cultivo muy bonito para que nuestros juglares... ese aislamiento fue la oportunidad. Fue aprovechado porque ellos estaban conectados con otra cosa. Ellos estaban conectados con la naturaleza, con los caminos de herradura. Todos los ríos tienen canciones. Y las aves en el vallenato es algo muy importante. El mochuelo, por ejemplo. La golondrina. Las golondrinas, el cóndor, los gavilanes. Los árboles, por ejemplo... El higuerón, la ceiba. ¿Cómo se llama? Los cañaguales.
cañaguates que están floreciendo ahorita. Están floreciendo ahorita, precisamente. Sí, el verano. Esa fue una visión magnífica porque contradice de alguna manera esa imagen que uno tiene de La Guajira, y es ir en un avión llegando al departamento de La Guajira y ver esas montañas amarillas florecidas del cañaguate que se desnuda cada año y vuelve a florecer. Una definición de vallenato, Jorge Ignacio. El vallenato para mí es poesía. Ahí de la discusión que hablábamos con Gustavo que teníamos es sobre otra de esas frases canónicas en el vallenato. Yo con la de García Márquez no tengo mucho conflicto, yo estudié literatura. Sí. Y no tengo pega, más allá, de alguna manera sí, es decir, es defendible. Sí. Y pues digamos que en ese sentido es quien la dice también, lo que confiere cierta autoridad, muchísima autoridad. Pero hay una de Juan Gozaín que sí a mí me genera un poco de incomodidad, porque él decía que el vallenato no era un género musical, sino un género literario, y ahí sí yo tengo, o sea, es decir, eso se oye muy bonito digamos, como para una conversación y para una tertulia. Fue y más desde el corazón. Apelando a lo romántico, pero en términos de teoría literaria es absolutamente incorrecto. Si usted me lo pregunta, yo creo que el vallenato sí está más cerca del género narrativo que del género lírico, que es una vaina distinta. Distinta, bueno, pues. Es una vaina distinta. Sí. Entonces, para mí el vallenato es eso, son narraciones. Pero desde la parte técnica, por ejemplo, de construcción, desde la parte teórica, desde lo enunciativo, desde lo que se cuenta. Desde el corpus, pues, de la historia y los recursos literarios también, la símil, la comparación, la metáfora, las metáforas en el vallenato. Las metáforas son... Todo es tan nutrido, tan hermoso, es increíble, digamos, como un género musical, digamos, que está adscrito al género lírico en términos de la literatura, le pega a lo narrativo de una manera tan contundente y tan nutrida. Oiga, ¿ustedes qué tal para el flamenco? ¿Hay alguna hilazón entre el flamenco y el vallenato? No que yo sepa. No. Pero sí, por ejemplo, desde la perspectiva de que ha sido una música hay un vallenato un poco que mirado como en segundo plano para algunos, para ciertas élites, que es lo que pasa con el flamenco en España y lo que ha sido el vallenato. Decir, uy, pero Corroncho, decían en algún momento para hablar de vallenato. Y ahora es un placer y está dentro de las élites y obviamente hace parte de la égida del poder. No hay nada más poderoso que el vallenato. A punta de vallenato crearon un departamento y ahí seguimos, a punta de vallenato. Espérenme un momento, por favor, porque hay un invitado para hablar de flamenco. Viene un evento próximamente en Colsubsidio, en la capital colombiana. Y entonces esta mañana juntamos vallenato y flamenco para hablar de eso. RCN al fin de semana. 9 de la mañana, 38 minutos, pedazo de acordeón y otro relato vallenatos. La leyenda decía que un barco se estrelló en la Alta Guajira, pero su destino no era precisamente Colombia. Los cantos decían que el navío había zarpado desde algún lugar habitado por la magia con algunos instrumentos. Los cuentos señalaban que cuando este barco perdió su rumbo, por desgracia, los marinos que iban a bordo no lograron salvarse. Nunca se supo de ellos, ni lo que buscaban, ni sus nombres. Solo venían con lo que parecía ser instrumentos y comida. ¿Cuál es la historia de Pedazo de Acordeón? Este es un bello inicio de un cuento en donde ahí va apareciendo, por ejemplo, el acordeón sin querer queriendo, ¿cierto? Yo siempre he creído que el vallenato es la única expresión cultural y musical que tiene un mito fundacional. Es decir, obviamente ya tenemos datos de dónde nació y de dónde viene el acordeón y cómo llegó, ¿no? Porque aquí llegó a través de los religiosos, llegó el acordeón acá a Colombia. Pero hay algo muy bonito que tiene el vallenato y es como ese elemento mítico y oral, porque evidentemente el vallenato viene de nuestra cultura oral. Nosotros somos un país atravesado por la oralidad y eso también es muy bueno, porque a través de la oralidad nosotros transmitimos todo, costumbres, noticias que eran llevadas a los juglares, o sea, eso era lo que ellos hacían y el vallenato tiene ese misticismo y nace ese misticismo cuando Francisco el Hombre derrota al diablo en la primera piquería que podemos decir registrada. El primer enfrentamiento. Sale Francisco, que en realidad Francisco existió, y bueno, hay varios Franciscos, de hecho, ¿no? Y hay Francisco del Hombre desde México a Argentina, ¿no? Entonces, eso digamos que también alimenta mucho el mito. Como Joselitos Carnaval. Como Joselitos Carnavales, y bueno, todos estos personajes mitos que alimentan la oralidad. Y Francisco, cuando se enfrenta al diablo,
Ya después que en 100 años de soledad Gabo dice que Francisco era un hombre de más de 200 años que llevaba noticias a Macondo de la vida y la muerte. Entonces el vallenato tiene ese mito fundacional. Y ese mito alimentó más mitos en el vallenato sobre la llegada del acordeón, que encallaron en Dibuya, que encallaron en Riohacha, que en realidad eran bandoneones, pero entonces el barco se desvió. A mí alguien me contó la historia, por ejemplo, del acordeón, que tiene su museo en Valledupar. Sí, señor. Y él el decía Beto que Murgas. el Beto Murgas decía que es un instrumento de origen chino en su esencia. El Chen es como el antepasado. El antepasado más lejano. antepasado más lejano del acordeón es el Chen. Y ese pues ya después viene toda la historia que Nacho les puede hablar mucho más de eso, porque el acordeón no es alemán, sino es vienés, ¿no? Eso es austriaco. Es austriaco. Y yo la creo marca es la que es alemana. alemana, la Horer, sí, la principal marca. Exacto. Y en ese sentido siempre he creído que es bonito tener ese mito sobre el vallenato. Eso yo creo que finalmente hace parte de nuestros mitos y leyendas, porque muchas veces en los colegios nos enseñan los mitos y leyendas colombianos, y entre esos está Francisco el Hombre. O sea, entonces eso es lo importante para mí. Y pues Pedazo de Acordeón en un principio es un homenaje a Alejandro Durán, que para mí es el juglar supremo, primer rey vallenato y bueno, como la voz original del campo, decía Juan Gosaín, dice Juan Gosaín. Y los otros pues son homenajes a otros juglares. Evidentemente está Moralito, está Emiliano Zuleta, Leandro Díaz, el maestro Alfredo Gutiérrez también, Calixto Ochoa, Samuelito Martínez, Enrique Díaz, bueno, todos estos personajes que hacían parte de lo que llaman los historiadores del vallenato de la primera y segunda generación de acordeoneros. Y ya después viene un homenaje a mi familia, pero pues son cuentos netamente ficcionados, sí. Es ficción, inspirados pues en vivencias y en memorias y en nostalgia del vallenato. Venga, ese Samuelito que usted menciona es el de la canción que canta Samuelito, no sabe en qué forma. Ese mismo. Ese mismo. El de la Loma, el son. El de la Loma, sí señor. Ah, bueno, mismo Samuelito. Óigame, dice Gustavo que hay un hito fundacional del vallenato, pero usted no lleva más allá del hito fundacional, porque usted empieza: ha muerto la reina, era el rumor que corría por las calles de Viena aquel frío noviembre de 1780. Un acontecimiento total, pues para los versados ella era María Teresa I, la última de la rama cadete de la casa de Habsburgo austríaca, un imperio ininterrumpido de más de 300 años, pero nos sitúa en Viena, en Austria, porque allá es donde nació el acordeón. Dice que alguien se robó la patente, sí, por aquello de que el que primero se arrodilla primero se confiesa. Pero entonces ese hito fundacional, que es Francisco el Hombre, de alguna manera, aquí usted nos remonta a mucho más allá. Sí. Desde la época de Beethoven, por ejemplo, podríamos decir de Beethoven a Francisco el Hombre. Aparece Beethoven y Mozart Antes del Juglar, aparecen ahí como personajes. Pero este man que se fumó, ¿cómo así que Beethoven en la historia del vallenato? ¿Por qué ese contexto? Sí, claro. Yo quería, Antes del Juglar es una ficción histórica que narra la llegada del acordeón a Colombia, y yo quería que esa ficción desembocara en el encuentro de Francisco como un niño con el acordeón, como un niño que ya componía y que ya cantaba, pero que sin entender de dónde había venido eso. Exactamente, y necesitaba su instrumento. Entonces, obviamente esto no se apega a la historia, por supuesto, pero pues de eso se trata, ¿no? La literatura nos ofrece esas salidas paralelas y esos mundos alternos de historias que ya han sido contadas y que han sido registradas, pero pues que pueden ser vistas de otra manera. Entonces, Antes del Juglar nos remonta a esa Europa de 1700, en pleno ascenso de José II de Austria, de José Benedicto, y como un luthier, un fabricante de muebles, resulta fabricando pianos. Sí. Y en esa tradición luthier de su familia empiezan a desarrollar, digamos, el principio del acordeón. Esta familia es la familia Demian, quien históricamente fueron quienes registraron el acordeón, Cyril Demian, en el año de 1849 más o menos, si mi memoria no me falla. Entonces, Cyril Demian es el protagonista en realidad de la obra, porque es el que empuja el acordeón a ese viaje que viene a desembocar acá, en circunstancias que involucran lo mágico, lo religioso, lo onírico, porque los sueños tienen mucho que ver. Es más apegado a esa parte mítica de la que hablaba Gustavo, de los sueños, y no a la parte histórica, al documento, a pesar de que aparecen muchos personajes reales. Óigame, pero
En un momento, por ejemplo, la costa estaba llena de pianos. Dicen que los pianos entraron por la Guajira. Estaba recordando la voz de Barranquilla y no era precisamente la música caribe la que sonaba bolero. Unos días antes de matarse en Medellín, el fenómeno del tango, Carlos Gardel se presentó en La Voz de Barranquilla. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, el acordeón desplaza a los pianos y a los otros instrumentos foráneos? Lo que pasa es que con las manifestaciones populares no se puede pelear. Cuando llegó el acordeón, ellos empezaron a tocarlo sin saber, no había maestros. Y empezó a formarse esta manifestación popular así como juglar. Samuel, muestra a ver cómo suena esta vaina, ya nos contó la historia de su ¿Continúo o que siga él? No, dale. Yo así como hacía el símil, digamos, de cómo empezaron de una manera autodidacta. Ajá. Entonces empiezan ellos a interpretar y empieza esto a tomar mucho furor entre las clases populares, porque el acordeón, si bien no es posterior al vallenato, el vallenato ya existía, Gustavo lo aclaró, sí permitió el acordeón la juglaría, que se desplazara el juglar solo sin necesidad de todo el conjunto. Entonces cuando se permite todo eso, empieza la manifestación popular a aferrarse al acordeón, y eso empieza de a pocos, con el paso del tiempo, a permear en diferentes castas y en diferentes círculos sociales, y ahí es donde empieza, yo no digo que un desplazamiento, pero sí un protagonismo del acordeón. Porque estábamos recordando, añorando, por ejemplo, Bogotá, no se llamaba vallenato en su esencia, la música de acordeón, porque además en esa época, sonaba más la música proveniente del Magdalena. Claro. Y a Magdalena no se le da como un protagonismo, y es tan importante la construcción, el Magdalena Grande. Sí, exacto. Se habla de eso es porque era el Magdalena, lo que hoy es Magdalena, Bolívar, el Atlántico, el Cesar y la Guajira, pues era un solo departamento al cual llamábamos el Magdalena Grande, y la depresión momposina, que es más hacia Córdoba y Sucre, que tiene pues también sus propias manifestaciones y su propio vallenato. La tierra de la Maca Grande, que la es tierra la que de la Maca Grande, el maestro Adolfo Pacheco, que habla de aquí también hacemos. Ahora, la otra cosa, y es que en acordeón se han tocado muchas cosas, no solo cumbias y vallenato, sino se han tocado muchísimas cosas. Hay paseaditos, hay paseboles. Alejo tiene una tambora que se llama Dime por quién lloras, y ese aire de tambora, como las que tocaba Totó, solo que con acordeón. Oiga, pero nos están diciendo por acá, oiga, ustedes hablan muy sabroso, pero ¿y el vallenato qué, hermano? A ver, vamos con pedazo de acordeón precisamente, y después nos cuenta por qué pedazo de acordeón, por qué, si hay un hito fundacional del vallenato, por qué ese es el referente para su libro, por qué. Y entonces, Samuel Torres, que nos acompaña, ¿de dónde, Samuel? De la Mesa, Cundinamarca. Entonces nos están diciendo, miren, Marco Cachaco hablando, pero el vallenato universal, muchachos. Yo también me siento vallenato y soy de Boyacá, ustedes tranquilos. A ver, Samuel. Estuvieron en Boyacá. Muy bien, muchacho, aprendió, hermano. Samuel Torres, además tiene nombre... tiene nombre de juglar. Samuelito no sabe en qué forma. ¿Por qué como un referente, como un entorno en la construcción de sus historias, de sus cuentos en pedazo de acordeón? ¿Por qué, Alejo? ¿Por qué pedazo de acordeón, Gustavo? Bueno, obviamente es un homenaje al instrumento en sí. Porque si uno lo ve desde el punto de vista español, de esa expresión, por ejemplo, pedazo de torero, pedazo de acordeón, suena potente, al poder, ¿cierto? Y el tema ahí es que los acordeones que empezaron a llegar acá a Colombia, al principio eran acordeones muy rústicos, que ellos, los juglares, llamaban los tornillos de máquina, que en realidad tenían muy pocos botones, parecían más una máquina de coser. Entonces por eso de ahí venía el nombre del tornillo de máquina. Y aquí pasaba algo muy particular, y es que el ancestro de los Granados, de esa dinastía importante que tiene reyes vallenatos, sí, cajeros, guacharaqueros y acordeoneros, Hugo Carlos es el rey de todas las categorías del festival. Aquí se hacía un trabajo muy manual, que era
cuando llegaban los acordeones, los desarmaban y adaptaban los pitos y demás para poder tocar vallenato. Entonces digamos que ahí viene como todo ese trabajo técnico, manual, empírico, porque en realidad solo había 2 personas en el país en su momento que eran técnicos de acordeones, que no se graduaban de ningún lado, sino se graduaban de la vida, como muchos juglares. Entonces yo creo que ahí viene esa expresión de esa puya del maestro Alejo Durán, pedazo de acordeón y yo creo que para mí, en el caso mío, el vallenato fue una excusa para sacar como una nostalgia y unas memorias particulares y familiares para hacerle un homenaje al vallenato que para mí me lleva a momentos de mi vida. Creo que estoy totalmente seguro que todos tenemos esa canción que nos lleva a un momento feliz, nos lleva a un momento triste, nos lleva a un momento de pensamientos, claro, de decisión, de lo que sea. Nuestra banda sonora, venga, proponga ¿qué otra cosa, por ejemplo, para que interprete Samuel? Un momento feliz, una canción, un lugar, un momento. Un momento feliz, Samuel, ¿con qué nos puede sorprender? ¿No? ¿No le habíamos dicho que la Loma? La Loma puede ser. Bueno. Samuelito no sabe en qué forma ha ofendido a su hermano querido. Samuelito no sabe en qué forma ha ofendido a su hermano querido. Que se venga pa' acá, pa' la loma, que con mucho gusto lo recibo. Que se venga pa' acá, pa' la loma, que con mucho gusto lo recibo. Excelente, pero también canta, que eso se ha perdido mucho, claro. ¿no? Sí. Que el juglar antes era el acordeón, pero cantaba y ahora... El acordeón era la banda sonora de un solo hombre. Tiene que cumplir unos requisitos, tiene que cantar, componer, interpretar el acordeón y vagar de pueblo en pueblo. ¿Cuáles le faltan ahí, Samuel? ¿Compone? Sí, señor. ¿Vaga de pueblo en pueblo? Pero por supuesto. Ya está nada de... Oiga, usted por ejemplo está mencionando cómo cada canción te pone en un lugar. Y sí, yo estoy recordando esta canción con algo de nostalgia porque iba con un amigo que se llama Samuel, que murió, periodista de radioprogramas del Perú. Íbamos para Cartagena y atravesando toda esa recta larguísima desde Curumanía, Valledupar, a Ciénega y llegando a Santa Marta, sonó 1 o 2 veces esta canción. Y el hombre con esa canción que decía su nombre se enamoró del vallenato. Se llevó ese disco de Silvestre y se enamoró del vallenato. Y digo, mire, un momento, una oportunidad. Oiga, estoy viendo aquí algo que me llamó la atención, Jorge Ignacio, porque es como pensar en los enfrentamientos desde la música en otras latitudes. Y usted está diciendo aquí, en toda la ciudad se podía percibir el ambiente de expectativa. Se decía que un pianista llamado Daniel Stable había retado a un duelo de piano al genio de Bonn, Ludwig van Beethoven, ¿no? Entonces Beethoven también tuvo Piqueria. Sí, claro. La vaina, hermano. Ese enfrentamiento fue real, el de Beethoven y Stable. Y cuando primero tocó Stable y cuando tocó Beethoven, él ya no tocó las que tenía preparadas, sino que cogió las canciones de Stable y utilizó sus propias partituras para burlarse de él. Y fue tanta la humillación que Stable juró no volver se retiró de la música a Viena mientras Beethoven viviera. Sí, a veces hay unos enfrentamientos ahí también, otro entre Mozart y Muzio Clementi, que es un personaje importante dentro de la obra. Y es también como ese afán de reflejar entre los músicos, siempre hay como esa necesidad de retarse y de... La música también invita a eso, no es solo esa evocación estética, sino que también tiene esta parte competitiva y siempre lo ha tenido, y esta es también una prueba. Entonces esta es como un antepasado de las piquerias, pero pues con pianistas del siglo XVIII, por supuesto. Todo es cíclico, todo se repite. Claro, porque después vinieron acá estos juglares a enfrentarse también en unos combates impresionantes, maravillosos. Emulando a Beethoven. De alguna manera, claro. Claro que sí. Óigame, un dato inadvertido, el datazo, como dicen por ahí, de su libro, por ejemplo, en medio de las historias, un dato.
Yo quería leer antes de ese dato algo muy rápido, porque hay una parte cuando tú hablabas de las vías. El tema de los viajes en el vallenato es muy importante. Porque, por ejemplo, se dice que la música colombiana es muy anfibia, muy de agua, ¿no? Puede ser. Sí, de río. Y recordé este pedazo del libro, me tomo el atrevimiento de decirlo. Llovía, y llovía tanto que Jesús lloró en la ventana y sus lágrimas se confundían con las gotas que caían en el vidrio del bus. Cuando leyó el letrero de Bienvenidos a Bogotá, se vistió con una de esas chaquetas que poco se usan en el Caribe, rellena de algodón, cosida fuertemente y con una capota para proteger la cabeza. Desde que salió de Valledupar, también se puso unas medias largas para evitar que desde sus pies empezara a sentir la inclemencia del clima. Miraba por la ventana cómo todos trataban de protegerse de la lluvia con grandes abrigos, sombrillas, guantes, o simplemente se escondían del aluvión debajo de un edificio para esperar que el agua dejara de caer. En su mente se repetía sin cesar el verso de la canción que sentía que solo le hablaba a él. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provincial. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene su... ¿cómo de ahí, Sí, pero... El viejo. Yo creo que cuando uno migra, cuando hemos emigrado pasa eso, ¿no? Pongamos eso, hermanito. Hágale. A ver. Pan, bueno, muchacho, muchas gracias. Bueno, el dato. Estamos terminando. Esta frase jamás se ha dicho, nunca. Me la voy a inventar en este momento. El tiempo en radio es muy corto. Nunca se ha dicho, ni en la televisión. ¿El dato mío? Pero un dato, Jorge Ignacio, que era antes de juglar. Listo, así voy a tratar de sintetizarlo lo más que pueda. Uy, ¿Ustedes vieron? Muy chiquito, hermano, porque... ¿Vieron Corazón Valiente? Corazón Valiente. Corazón Valiente, que habla de la independencia de Escocia. Sí, de Escocia. Pero Escocia ahorita hace parte del Reino Unido. Sí. Y Escocia hace parte del Reino Unido porque ellos se enfrascaron, ellos querían venir a colonizar una parte del Darién e invirtieron todos los recursos públicos que tenían como nación, que eran muy pobres, para colonizar el Darién y coger las rutas que tenía el Imperio Portugués y el Imperio Español. Se llamó el Proyecto Darién y fue una empresa que fracasó estrepitosamente, tanto que les tocó volver al Reino Unido para que esa nación no quebrara. ¿Qué tiene que ver el Proyecto Darién con un vienés errante que construye acordeones y que llega al Caribe colombiano a su encuentro con el vallenato? Lo van a descubrir ahí antes pero ahí de está. Por favor, lean el libro y pase por su chocolatina antes de jugar, Jorge Ignacio. Y el mío rápidamente. Bueno, ¿cuál es su dato, hermano? Por favor, lean el libro y pase por su chocolatina antes de jugar, Jorge Ignacio. Y el mío rápidamente. Bueno, ¿cuál es su dato, hermano? Hay canciones de jazz, de blues y de rock, porque un ingeniero japonés tiene que crear un equipo en la Sony de los 80 y los 90. Cuando ese ingeniero logró crearlo, ese equipo de sonido llegó a Buenaventura y cambió para siempre la industria musical del país, y lo van a encontrar en Pedazo de Acordeón. Oiga, me gustó mucho conversar con ustedes, qué chévere. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Jorge Ignacio, gracias, hermano. Gracias, Indalecio, gracias a todos ustedes y a los oyentes y a Samuel, muchas gracias. Samuel, hermano, ¿con qué nos deja? Déjenos con algo que alimente el espíritu esta mañana. Viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar. Viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar. Y allá en la plaza me encontré con un viejito comerción. Y al pasar le pregunté, oiga, compay, ¿cómo se llama usted?